Bueno, bienvenidos a la dimensión espiritual de la naturaleza humana. Hace 8 días estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que es la dimensión espiritual. Ahora ya nos vamos a meter no solamente a la dimensión espiritual, sino también a lo que es la naturaleza humana. Para esto, bueno, ya tenían por ahí el material para leer de la página 125 a la página 154 y prácticamente lo que había que investigar era esto, ¿no? La mente consciente, la mente inconsciente, las emociones, la voluntad, el hombre natural, y aquí es donde nos vamos a meter un poquito más, a profundizar sobre el hombre regenerado, el análisis del cuerpo, el ser ecológico y bueno, terminar con un cierre, con una conclusión de lo que es este ensayo que con esta clase pues se concluye. Fíjense que hablar de la mente natural, de la mente, es un tema sumamente importante, ya que este término de la mente es un término que, pues bueno, se ha venido utilizando en la psicología, que tiene que ver con el cerebro, es el órgano fisiológico y en gran parte de las funciones de la mente depende del funcionamiento de algunas zonas específicas del cerebro. La mente podríamos decir que es la parte intangible y el cerebro es la parte tangible, ¿verdad? Porque en la mente, pues vemos el órgano de las facultades de razonamiento, pensamiento, percepción, imaginación, memoria, planeación, entendimiento y juicio, pero sobre todo es el órgano que permite a una persona que tenga conciencia de sí mismo, la capacidad de autoexaminarse y de evaluar su propia situación interna en él y cómo se relaciona con su mundo externo, ¿verdad? La cosmovisión, la percepción, de qué manera vamos nosotros interpretando, a veces de forma consciente, muchas veces a veces de manera inconsciente. Y bueno, aquí la invitación tiene que ver con esto, ya que a través de esta mente consciente se considera la capacidad humana para darse cuenta, porque en la parte inconsciente pues hay muchas cosas que la gente no se da cuenta y las sigue haciendo hasta que llega el momento en que lo entiende, lo comprende, lo asimila, lo reflexiona, se da cuenta, le queda claro. Y entonces, cuando se llega a ese punto, dice que es el factor clave en la investigación psicológica de un individuo con problemas. Como ponemos el ejemplo aquí de Adán, al darse cuenta de su falta, dice, tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí cuando Dios le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué te escondes? Y la otra también de Pablo, que pues es autoexaminarse y darse cuenta que yo sé en mí, o sea, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Cuando nosotros llegamos a través de una mente consciente a estas reflexiones, eh, comenzamos nosotros a tener una forma de vida completamente diferente. La parte de enjuiciar, de juzgar, de criticar va menguando porque algo está gestándose dentro de nosotros y es ese despertar espiritual, esa fuerza sobrenatural, esa dimensión espiritual dentro de nosotros que va creciendo y entonces a través de irse desarrollando de esta forma, pues ya como que no hay lugar para el señalamiento, para el juzgar. Cuando confrontamos a alguna persona, la confrontación viene a ser completamente diferente, ya no como un enjuiciamiento o como una crítica destructiva, sino que ya en la confrontación con el acompañamiento que vamos dándole a las personas, es precisamente para eso, para que lleguen a esta parte gestal de darse cuenta que se están dando cuenta. Entonces, a diferencia de la mente inconsciente, del griego dianoia, literalmente significa pensamiento que pasa a través de. Freud, aquí en el artículo que ustedes leían, nos decía que el inconsciente es la fuerza subterránea o ignorada del psiquismo humano, de el que domina e influye sobre el pensamiento, o sea, las emociones y la voluntad.
los sueños, actos fallidos y hasta en la fisiología del propio cuerpo. En la parte inconsciente es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que es donde se gestan también la parte de los milagros. A veces la parte consciente estorba, la mente consciente, la parte del raciocinio, a veces no puede entender, no puede comprender de qué forma se puede dar un milagro, si hay un diagnóstico, si algo me está diciendo, ¿verdad? Que científicamente, médicamente, que las cosas están mal, pero ya cuando nosotros llegamos a esta parte inconsciente es donde se comienzan a producir cosas diferentes en la vida de nosotros en esta dimensión espiritual. ¿Cómo librarnos de esta programación falsa que nosotros vemos, por decir, en esta imagen? Vemos aquí de qué manera Satanás, a través del mundo, trae una programación falsa, busca poder tener una conquista, ¿verdad?, en nosotros y lo hace a través de lo inconsciente para que luego se haga consciente y esto produzca un suceso de tal manera que la gente vive, a veces, válgame la redundancia, ¿no?, de manera consciente, inconsciente y con vacíos existenciales, con infelicidad, con tristeza, con desánimo, con angustia, con preocupaciones, no le encuentran sentido a vivir. Entonces, la pregunta es cómo librarnos de esta programación falsa y de la servidumbre al mal. Reconocemos que nuestra alma, lo que tiene que ver con la psiquis, toma el poder para el dominio de toda nuestra naturaleza y la solución es devolverle al espíritu humano su primacía por sobre lo psíquico y lo somático. Entonces, llega un momento en que nosotros esta programación, ¿verdad? La vamos entregando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a dar una renovación de entendimiento. Ahorita lo vamos a ver aquí adelante. Este complemento entre el espíritu intuitivo y la mente racional en el concepto central nos va a invitar a la comunicación y al conocimiento que provienen del espíritu intuitivo, mientras que el entendimiento es una elaboración racional de la mente. Era lo que les mencionaba hace un poquito, la parte inconsciente a veces choca con esta parte consciente. Ambos deben complementarse para formar un conocimiento útil para el ser humano. Y aquí está un ejemplo. El espíritu intuitivo es la fuente de la comunicación y la intuición proporcionando revelaciones que inspiran al alma. Pero por otro lado, la mente racional procesa, elabora racionalmente el conocimiento recibido, iluminando la comprensión. Poniendo una base bíblica, vemos que el apóstol Pablo enseña en Efesios que Dios proporciona un espíritu de sabiduría y de revelación. Esto que proporciona es con la finalidad de iluminar nuestra mente, ayudándonos a entender intuitivamente lo revelado. Recordemos que es diferente aprender que aprehender con H, ¿verdad? Este complemento entre el espíritu y la mente es esencial para vivir según el espíritu, que trae vida, que trae paz, en contraste de la mentalidad carnal que lleva a la muerte. Cuando la persona no ha tenido un nacimiento de nuevo, cuando no ha podido tener este contacto con lo divino, cuando está en ese acercamiento, pero está en esa transición, ¿verdad? De la parte natural a la parte espiritual, a nacer de nuevo, no solamente del agua a través del bautismo para quedar limpios, purificados, sino también para poder ser renovados, ¿verdad? En todo nuestro ser, para tener un renacimiento, ¿verdad? Del espíritu. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta que las personas, o en este caso también nosotros, hemos tenido un nacimiento de nuevo? Porque el que nace del espíritu comienza a buscar las cosas del espíritu y a satisfacerse de las cosas del espíritu, de tal manera que todo lo que está viviendo de manera natural sigue
seguimos en este mundo con este cuerpo natural, pero ya con una dimensión de vida completamente diferente. Ahora ya no ignoramos que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y ahora esta parte intangible, invisible, ya no es invisible para nosotros, porque al nacer del espíritu, entonces viene una revelación a nosotros del mundo espiritual. Con estos ojos naturales no podemos mirar el mundo espiritual. Mas, sin embargo, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, entonces se nos es dotado con esos ojos espirituales, de tal manera que podemos ver no solamente con estos ojos naturales, sino que al cerrar nuestros ojos podemos mirar, al tener nuestros oídos tapados podemos escuchar, porque se despiertan esos sentidos espirituales cuando viene este nacimiento del espíritu. La verdadera comprensión requiere la integración de la revelación intuitiva del espíritu con la parte racional de la mente, permitiendo al hombre utilizar el conocimiento de manera completa y de manera efectiva. Podríamos decir que el aprender, pues tiene que ver con una mente racional, con una mente humana, pero ya lo que tiene que ver con el aprender, pues ya va a tener que ver con algo intuitivo, con algo también espiritual, porque cuando yo aprendo, no solamente me lleno de un conocimiento, sino que ese conocimiento le encuentro un entendimiento, le encuentro sentido de tal manera que eso se encarna en mi vida y comienza a tener una congruencia, ese conocimiento con una aplicación que doy a mi lenguaje corporal, a mis acciones, a mis gestos, a mis actitudes, de tal manera que eso que aprendí de manera racional, ahora lo aprehendo, porque el aprender tiene que ver con esta implementación de lo aprendido a la práctica y a irlo desarrollando. Muchas veces la gente solamente aprende versículos, pero no los aprehende, porque cuando los aprendemos, entonces esos versículos de la palabra se comienzan a encarnar en nuestra vida y comienzan a ser un común denominador en nosotros, un modus vivendus, de tal manera que habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo comportamiento, que la gente que está a nuestro alrededor podría decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? La verdad que estás muy cambiado, no estás irreconocible, es que no eres tú, porque eso se comienza a notar, la gente se comienza a dar cuenta. Al hablar de la parte de las emociones, en este apartado que ustedes leyeron, vamos a ver que la emoción es una perturbación o conmovisión interna del alma y está promovida por la mente y la fisiología del organismo en su conjunto. Las emociones se comprenden todo lo que llamamos sentimientos, afectos y deseos. Primero es la emoción, de 70, 80 segundos dura esa emoción. Después esa emoción se convertirá en un sentimiento para posteriormente llevar ese sentimiento también a una acción. Las emociones son el órgano sensible con el que nos relacionamos con nuestros semejantes y con la realidad física del mundo exterior. ¿Por qué es tan importante el comprender la parte de las emociones? Las emociones pueden definir una determinada conducta en el ser humano. Cuando hablamos de inteligencia emocional, según el doctor Coleman, él nos comienza a instruir a través de estas emociones básicas del miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa. Pero también nosotros podemos ver que a la luz de las escrituras, existen dos tipos de emociones que podríamos tomarlas unas como emociones positivas y otras como emociones negativas. ¿Por qué podríamos analizarlo así conforme la escritura? Porque las emociones positivas son las que nacen del espíritu, tiene que ver con un fruto, con una acción. Recordemos, viene la emoción, luego esa emoción va a convertirse en un sentimiento, luego ese sentimiento nos va a llevar a una acción y es donde se generan, ¿verdad? Todos estos frutos, ya sean frutos naturales,
de una persona regenerada, que es lo que vamos a abordar también más adelante, o los frutos también de una persona que todavía no ha sido regenerada. Las emociones son la vida sensible del alma. El ser humano necesita el aparato sensible de las emociones para poder expresar su vida espiritual y la parte anímica, y necesita de las emociones para recibir ese movimiento intuitivo del espíritu y junto a la sensibilidad del alma declarar su amor, mostrarse afectuoso, mostrarse bondadoso o en forma negativa también poder expresar temor, odio, vergüenza, envidia, celos, egoísmo, depresión, etc. Básicamente se necesita de las emociones para poder llegar a esta expresión. Como les decía, el doctor Coleman nos dice que el hombre tendría dos tipos de inteligencia, una racional, la que piensa, y otra emocional, la que siente, y que ambas deberían funcionar coordinadamente, pero que a veces o frecuentemente es la emoción quien domina y aplasta la mente racional. Cuando esto sucede, que la parte emocional aplasta la parte racional, voy a poner un ejemplo. Está una mujer que se siente engañada, y ella comienza a sentir que su esposo lo engaña. Y a través de ese sentir, a través de esa emoción, comienza a tomar decisiones. Decisiones que recordemos que las emociones son pasajeras, las decisiones son duraderas. Y cuando la gente vive tomando decisiones por emociones, pues va a ser completamente un fracaso su vida, porque de repente las emociones, como pueden ser positivas, pueden ser negativas. Si estás muy positivo, vas a tomar decisiones a veces que te vas a meter en un problema, porque a todo le vas a decir sí. Si estás muy enojado, muy molesto, con emociones negativas, te va a todo, probablemente vas a tener un comportamiento negativo, vas a decir que no. Entonces, no hay como podamos tener un equilibrio emocional para nosotros poder llegar a tomar una decisión, ¿verdad? Que esa decisión no sea bajo una influencia emocional. Y pues bueno, todo lo que tiene que ver con ventas, todo lo que tiene que ver con compromisos, todo lo que tiene que ver con llevarnos a nosotros a comprometernos. Precisamente los vendedores tienen un conocimiento impresionante de las emociones, porque por eso, pues primero te emocionan y ya después que tocan esa parte de la emoción, te llevan a tomar una decisión que con esa emoción que tú tienes vas a decir que sí, pero pasado esto, cuando ya despiertas, que la emoción se baja, es cuando comienzas a decir, híjole, ¿qué decisión fue la que tomé? Entonces, volviendo al ejemplo que les ponía, si la mujer toma decisiones por lo que siente, entonces lo va a hacer de una manera arrebatada. Más sin embargo, cuando ella comienza a decir, yo pienso, ahora la diferencia, antes era yo siento que mi esposo me engaña. Y a través de ese sentir, a través de esas emociones, entonces comenzaba a tomar decisiones. Pero ahora en la parte racional, yo pienso que mi esposo me engaña. A ver, la mente racional le va a pedir pruebas, a ver, ¿por qué piensas? ¿Por qué piensas que tu esposo ay, no es que pasa mucho tiempo en el teléfono, es que cuando responde se sale afuera, no quiere que escuche, entonces la mente le va a pedir pruebas? Bueno, pues pídele el teléfono, revísale el teléfono. Y cuando nosotros comenzamos a tener este equilibrio, ¿verdad? De lo emocional, de lo sentimental, de lo racional. Entonces, aquí la invitación de Coleman, ¿verdad? Es que podamos funcionar de una manera coordinada sin que nos jale una para un lado, otra para otro, porque también ser de repente demasiado racional también nos va a meter a nosotros en conflictos. Observemos esta gráfica. Este gráfico, perdón, de cuerpo
mente y alma. Y bueno, observemos que en el cuerpo hay biología, hay estado físico, interno y externo. Les decía, la diferencia en lo tangible, en lo intangible. Bueno, aquí lo vamos a ver manifestado. En el cuerpo está el cerebro, pero que es algo tangible, ¿verdad? Que es algo palpable, lo que tiene que ver con el cuerpo, pero ya lo que tiene que ver con la mente o con el alma, pues estamos hablando de cosas intangibles. Por decir un pensamiento, cómo tocas un pensamiento, o cómo tocas una observación, o cómo tocas un razonamiento, ¿verdad? Que está en la parte mental, en la parte racional. Por otro lado, en lo que es el alma, donde se están las emociones, esos estados emocionales, sensaciones, intuición, una conexión interna, introspección, mi yo interno, que a veces puede ser un yo, un ego artificial, un falso yo, eso saber determinando dependiendo del crecimiento espiritual que nosotros vayamos teniendo, las creencias que tenemos en el alma, de qué forma van siendo modificadas, y también la parte espiritual, cómo es que yo comienzo a meter esta información de manera cultural o ya de manera con conocimiento, así como lo dice la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros nos metemos a la parte del estudio, de la investigación, del conocimiento, comenzamos a modificar ciertas creencias, que esto pues nos lleva a un nutrir del alma. La escritura nos dice por ahí en la tercera carta de Juan: hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. ¿Qué hay en el alma? Pues todo esto: emociones, sensaciones, intuición, conexión interna, introspección, creencias, y todo esto que se va desarrollando desde nuestra parte interna. Quise mostrarlo por unos gráficos que vamos a ver ahorita adelante. En la voluntad debe unirse a la determinación, y la voluntad sin determinación no te llevará lejos. Será algo únicamente momentáneo y pasajero. Y pues esta voluntad con determinación te va a llevar adelante sin ver atrás. La voluntad en el corazón del hombre, saber o aprender a direccionar su vida, tiene que ver con que tú sí sea sí, que tú no sea no, elegir a quién servir, a quién obedecer. Y en toda la existencia del ser humano, el hombre no ha dejado de enfrentarse a un doble dilema: si elegir la vida del árbol de la vida, o si elige el árbol de la vida de la muerte, lo que conocemos como el bien o como el mal. En el lenguaje bíblico, la voluntad suele equiparse con el corazón humano para representar la actividad del alma y su poder de obrar y decidir sobre la vida humana. De ahí que el alma vendría a sintetizarse en lo que es el corazón, y posteriormente entonces se englobaría la fuente de nuestros pensamientos, emociones, deseos, motivaciones y voliciones del alma, constituyéndose en la dirección básica para la vida, tanto para lo bueno como para lo malo en el hombre que puede hacer. Entonces, cuando en la voluntad no hay determinación, es como podríamos poner el ejemplo, ¿no? Como en Hebreos 11, donde nos habla de la fe. Es pues la fe, la certeza. O sea, hay una certeza, hay una determinación, hay una convicción. Estoy seguro, no lo veo, no lo oigo, no lo toco, pero estoy seguro que estos ojos lo van a ver, que estos oídos lo van a escuchar, que estas manos lo van a tocar. Por lo tanto, esa voluntad de nosotros tiene una determinación de tal manera que caminamos nosotros con una certeza y con una seguridad. A diferencia de que cuando en esa voluntad no hay una determinación, vamos a hacer como lo que viene en Mateo 13, de esa semilla que cayó en pedregales,
que comienza a surgir aquella planta, y dice en el ejemplo que estos son los que reciben la palabra con gozo, por una emoción, por una alegría, toman una decisión, pero no hay una determinación, pero luego dice, cuando sale el sol, porque no tienen una determinación, porque no están bien fundamentados, porque no hay raíces sólidas, entonces esa prueba tiene un significado con el sol, con los rayos del sol, esa prueba por la cual pasa la persona, pues seca aquella semilla y por lo tanto pues la vuelve infructuosa. Veamos este gráfico que es el que tienen ahí en el material que se les compartió. Vemos cómo el hombre natural va a ser influenciado por el mundo, va a haber una programación falsa. Esto lo va a llevar a un pensamiento, una emoción, una voluntad a ser conquistado por el corazón, a ser conquistado su corazón por todo esto del mundo, por lo que mira, por lo que escucha, por lo que toca, por lo que huele. Y ha sido una estrategia muy fuerte que se ha venido teniendo hoy en día por cuestión de los celulares. O sea, el celular o los dispositivos, pues ahora sí que tocan, pues casi todos los sentidos a través del tacto. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando y todo esto pues comienza a tener una conquista en nuestro corazón porque todos los días el mundo y el espíritu tienen una lucha, ¿verdad? Dentro de nosotros entre lo bueno y lo malo por querer tener una conquista en nosotros y este hombre natural entonces llega a un yo, como lo vemos aquí, una dirección básica, pero obviamente estamos hablando de un falso yo. Estamos hablando de una identidad egoica, de un ego artificial, donde yo valgo por lo que tengo, por lo que estudio, por lo que soy, por el apellido, por el dinero, por el negocio, por los estudios. Bueno, ese es como el yo, ¿verdad? Que de una manera egoica, de una manera soberbia, de una manera orgullosa, de una manera natural, se posiciona y sobre esa posición entonces comienza a hacer su entorno, sus decisiones, sus relaciones y sus modos vivendos. Esto pues le va a llevar a tener una evaluación. A diferencia de lo que es el hombre regenerado, que lo podríamos ver en Romanos 12, ¿verdad? Donde nos habla de una renovación de nuestro entendimiento. Y básicamente cuando nosotros somos renovados, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Jesús pueda entrar a nuestra vida, entonces Jesús conquista, ¿verdad? Nuestra vida, nosotros reconocemos que Él es dueño y Señor de nuestra vida, entonces esto trae una renovación de nuestro entendimiento, de tal manera que lo que veo, que lo que escucho, que lo que toco, que lo que huelo, ya no es como lo primordial. Ahora hay una primicia en nosotros y esa primicia es Jesús. Todo lo pasamos, no es que seamos religiosos, todo lo pasamos por el filtro de Jesús. A Cristo le pedimos permiso, con Cristo platicamos, Él es nuestro amigo, Él es nuestro consejero, Él es nuestro maestro, Él es nuestro confidente, Él es nuestro acompañante, es nuestro dirigente. O sea, Él se vuelve como un común denominador en nuestras vidas en el hombre regenerado, en el ser humano regenerado, sea hombre o sea mujer. Entonces, ahora yo voy a tener una dirección básica en lo que tiene que ver con mi voluntad en una conducta correcta. Mi sí va a ser sí, mi no va a ser no, y por lo tanto voy a encontrar un verdadero yo, una verdadera esencia a través de la luz de la palabra, de los evangelios, de la instrucción que yo voy a estar recibiendo, de todo este alumbramiento que tiene la palabra. De tal manera que la parte consciente y la parte inconsciente en un hombre regenerado
va a ser completamente diferente a la que es de un hombre natural. Por lo regular, cuando nosotros vamos a estar acompañando, en el caso de ustedes que van a estar acompañando a personas, a través de la terapia, a través de la consejería, a través del discipulado, entonces ustedes comiencen a identificar estos acontecimientos que van pasando en la vida del ser humano y cómo Romanos 12 nos da también como una metodología de acompañamiento donde no, hay una invitación. Mientras la persona que estamos acompañando, si es alguien de la iglesia o si es alguien que conoce de Cristo, mientras no abra su corazón de manera voluntaria, no que lo lleves a hacer una oración de palabras repetitivas, sino que él lo pueda comprender, lo pueda entender, lo pueda asimilar, lo pueda reflexionar, que lo haga con entendimiento. Cuando mete a Jesús a su vida y lo reconoce como Señor y como Salvador, entonces va a venir un alumbramiento, un entendimiento, una revelación, y esto lo va a llevar a los primeros pasos de lo que será una vida regenerada, no precisamente que tenga, si se está evangelizando la persona, no precisamente que tenga que irse luego a las aguas bautismales o de repente, ¿verdad? Tantas condiciones que la religión va poniendo, sino que a través de los frutos que se van dando y a través del acompañamiento con excelencia, con conocimiento, con entendimiento que va dando la persona a los discípulos, es que se comienza a dar este tipo de regeneración, pero una regeneración con entendimiento. Por eso la parte de la voluntad es sumamente importante. Solo a medida que el hombre se hace consciente por la luz recibida del Espíritu Santo, que tiene que ver con la palabra de Dios, solo cuando se hace consciente de su condición corrompida, que tendría que ver con una ubicación, con un punto de partida, con un reconocimiento, con una aceptación. Reconozco que estoy mal, acepto que estoy mal y quiero tomar un compromiso de cambio, porque solo entonces estará un paso de que se opere en él un cambio que va a trascender en su vida de una vida antigua a una vida nueva. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, el objetivo de la regeneración o de la restauración de la naturaleza humana será entonces el principio. No puede haber una regeneración sin una aceptación. Por eso las personas se bautizan y luego si tomaban y dejaron de beber, nomás taparon la botella, porque luego se van a volver a emborrachar. Si se drogaban y se bautizaron, pero no lo hicieron conscientes, se van a volver a drogar. Si fueron infieles y se bautizaron, pero no hubo un entendimiento, después lo van a volver a hacer y a lo mejor ahora dentro de la iglesia. Entonces, esta parte del objetivo de la regeneración o de la restauración de la naturaleza humana va a ser entonces el principio de poner todas las acciones de nuestra voluntad que nos ha venido llevando por caminos cerrados y entonces a través de esa convicción comenzar a tomar decisiones diferentes. Solamente a medida que rindamos nuestra voluntad a los pies de Cristo Jesús, una vez que nos humillemos y que reconozcamos ante Él nuestra pobre condición humana en la que hemos caído, solamente entonces seremos nosotros renovados y estaremos disfrutando de una reconciliación con Dios. Y por aquí en Juan 1, del 12 al 13, dice, pues a todos los que aceptan, a todos los que han creído en su nombre, les da el poder para llegar a ser hijos que son nacidos, no de sangre ni de voluntad de carne, o sea que no se gestaron por un espermatozoide y se incrustaron en un óvulo y a los 9 meses hubo un alumbramiento y que luego se les puso un nombre, o sea, no solo de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino que es algo que viene de Dios y que lo podemos hacer de manera consciente, con entendimiento
con discernimiento, con convicción, con determinación. Me doy cuenta que tuve una vida desagradable, me doy cuenta que mis malas decisiones, que la voluntad que tenía anteriormente me ocasionó muchos problemas. Entonces ahora reconozco, ahora me ubico, ahora puedo ver que todas las puertas que yo creía, que yo pensaba, que me imaginaba que me iban a ayudar para salir adelante, se me cerraron, pero queda una puerta abierta y esa puerta es Jesús. Porque si hubiese más puertas, pues los seres humanos así somos, seguimos tocando otras puertas y la puerta de Jesús la dejamos para el último. Y cuando nosotros tocamos esa puerta y entramos con esa puerta con una decisión, con una convicción, con una determinación de que no vuelvo hacia atrás, como la reflexión, ¿verdad?, de quemar las naves. O sea, llegamos a esa isla, llegamos a ese lugar y vamos a conquistar y vamos a quemar las naves porque o conquistamos o aquí morimos. Y de esta manera, cuando se da una metamorfosis en nosotros, cuando se da una metanoia en nuestras vidas, cuando viene este cambio, esta renovación de entendimiento, es cuando viene a pasar todo esto que creemos en su nombre, es cuando nos queda claro esa adopción a través del Espíritu. Ahora me siento hijo, ahora siento que pertenezco, ahora siento que vivo, que habito, ¿verdad? En ese palacio, en ese lugar del rey. Y entonces la vida de nosotros comienza a ser completamente diferente, pero observen la diferencia de una persona que lo hace con voluntad, con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento, a una persona que lo hace por miedo, por incertidumbre, por inseguridad y tantas cosas que vemos hoy en día de la forma como se evangeliza, se lleva a la gente a Jesús. Las dimensiones de la naturaleza humana, pues, que conforman esta parte del ser, vemos que es la parte física, la parte mental, la parte socioemocional, la parte espiritual, y cuando logramos integrar estas dimensiones, por eso hablamos de la dimensión espiritual la semana pasada, bueno, el video que se les compartió de la dimensión espiritual, pero ahora ya es la dimensión espiritual de la naturaleza humana, cómo se conforma este ser a través de cuidar el cuerpo, a través de educar la mente a través de la lectura, de la escritura, de poder tener un cronograma, de planificar, de hacerlo de manera consciente, a través del compromiso que tenemos en la sociedad, de poder dar un servicio. Tú quieres darte cuenta qué tan espiritual eres. Yo podría ponerte este parámetro a reflexión, y creo que es uno de los indicadores impresionantes. ¿Qué tan espirituales somos nosotros? Obsérvate qué tan servicial eres en la sociedad. Obsérvate cuánto sirves a la sociedad. No por un beneficio, no por un pago, no por un reconocimiento. Obsérvate cómo sirves a tus vecinos, cómo sirves a tu colonia, cómo sirves a la ciudad, cómo sirves en las diferentes esferas de la sociedad, porque ahí es donde nosotros podemos ver realmente, no solamente estar en un servicio congregacional, sino un servicio que nosotros también prestamos a la sociedad en el entorno en el cual nosotros nos relacionamos. Y la parte espiritual, pues bueno, los valores, el estudio, la meditación. Y ya casi cerrando el artículo, habla del ser ecológico. Con esto queremos decir además también que el hombre, de la unidad dinámica y tridimensional del espíritu, alma y cuerpo, el hombre también es un ser ecológico. ¿Por qué? Porque es un ser ecológico. Porque sus condiciones de existencia lo ligan con otros seres humanos y las interrelaciones que se establecen entre ellos y su medio social, natural, cultural y ambiente constituido, el mundo imaginario abstracto. ¿Qué tanto sirve uno a la sociedad? Cuando yo comienzo a servir, me doy cuenta
que ya no soy yo. Me doy cuenta que ahora somos nosotros. Yo puedo estar estable económicamente en casa, yo puedo estar estable en mi familia, con las emociones, con la salud. Puede haber una estabilidad, pero si yo únicamente me cierro a lo que tengo en casa y no comienzo a compartir con las personas de fuera también, a que conozcan esa estabilidad, esa diferente forma de vivir, a aprender a tomar decisiones, a aprender a emprender un negocio, una relación, cómo tomar decisiones, etcétera. Cuando no comenzamos nosotros a servir, ¿verdad? A la sociedad en la cual nosotros estamos, pues nos encontramos con este conflicto. Entonces, el ser ecológico apunta hacia esa dirección, de tal manera que el hombre no es un solitario, y ahí podemos mirar el despertar espiritual. Ya no soy yo, ahora somos nosotros. No es un hombre solitario ni un animal gregario, es más bien la cultura y el estilo de vida que se ha creado, el que está conduciendo a ese ser gregario y egoísta, más bien en un hombre que no fue creado para eso, que fue creado para amar y para ser amado, que fue creado para vivir en familia, en un nosotros, en comunidad, para socializar, para solidarizarse con sus semejantes, con el mundo que lo rodea, de la gran comisión de cuidar su hábitat, la tierra, el aire, el agua, la vida, el planeta. Y entonces comenzamos a vivir y a relacionarnos de una manera responsable, donde no solamente cuido mi cuerpo, alma y espíritu, sino que también asumo la responsabilidad de manera consciente, tomo esa decisión de manera voluntaria a tener un compromiso a cuidar el planeta en el cual yo me relaciono. Me voy a esperar aquí a la parte de la conclusión para preguntarles cómo les fue con, el, con la lectura. Surgen algunas preguntas de esta dimensión espiritual del ser humano. Adelante, no sé quién quiera empezar. Yo, Adelante, adelante, Ceci, te escuchamos. en mí sí hay dudas porque yo confundía la mente con el alma y, y yo pensaba que en la mente están, hasta ahorita bueno, entendiendo que en la mente están las emociones, los sentimientos y que, o sea, ¿cómo lo podría decir? Son dos cosas bien diferentes, la mente y el alma. Y yo los, Bueno, sí, sí, Ceci, ahí nada más, decirte, en el alma precisamente están los estados emocionales. ajá, En la mente están los pensamientos, las actitudes, el razonamiento. Entonces, en la parte de la emoción, es ese yo interno, esa introspección, esa intuición, esas creencias. Mas, sin embargo, en la mente, pues vamos a encontrar el razonamiento, la observación, esa conexión de lo interno con lo externo. ¿Cómo ves? ok. Es por eso también que en la Biblia nos dice en Romanos 12 parece, que dice renovar nuestra mente, ¿no? La renovación de vuestro entendimiento. Y Y, solamente, así como nos lo indica Romanos 12, solamente cuando hay una renovación de entendimiento, es que ahora con ese entendimiento, de manera consciente, ahora se me revela la voluntad de Dios para mi vida, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ok, Si no muchas hay una gracias. renovación, si no hay una renovación de entendimiento, no lo vamos nosotros a asimilar.
Ok, sí. Ah, ok. Sí, Ceci, gracias. Está por aquí también la maestra Lupita con nosotros. Maestra Lupita, sí, sí sería importante también. Deje que comparta ahorita la maestra Lupita, pastora Angélica, y ahorita le damos la palabra. Adelante, maestra Lupita. Sí, bueno, es muy interesante esto de ver la parte ecológica del ser humano. La espiritualidad me llamaba mucho la atención cuando mencionaba esto de queremos darnos cuenta si somos verdaderamente espirituales, ¿verdad? Es cuando ya el ego ya no está reinando en nosotros, sino que ya morimos a nosotros mismos, como lo dice la palabra de Dios, morimos a nuestra vieja naturaleza y nacimos a una nueva naturaleza en donde ya estamos trascendiendo fuera de egoísmo, ahora vamos desarrollando hacia afuera, hacia los demás lo que aprendemos, lo que tenemos nosotros en nuestra mente, lo que Dios nos pone, el diseño que Dios puso en nuestra mente para desarrollarnos. Nos dio un cerebro en dos hemisferios. En una parte se desarrolla la parte creativa y en otra la parte técnica, ¿verdad? Entonces ahí se depositan los talentos que Dios nos ha dado, los desarrollamos y esos talentos, esa parte creativa, ese método de centrarnos, de concentrarnos en la creatividad, genera que llevemos hacia afuera todo lo que nosotros hemos aprendido para el servicio de los demás y no para el ego, no para que, como decía licenciado, creer que tenemos títulos, tenemos posiciones y posesiones y sentir que eso es lo que nos valida, porque lo que realmente nos valida es ese desarrollo, ya esa trascendencia de la persona carnal a la persona espiritual. Entonces la persona espiritual se empieza a desarrollar en emociones que están bajo el control del Espíritu Santo. Las emociones que no están bajo el control del Espíritu Santo son egocéntricas y estamos siempre hacia adentro, pensando en aquello que yo quiero para mí y me pertenece a mí y lo peleo. Y es ahí donde habla Gálatas de las obras de la carne que van contra el Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos celos, envidias, contiendas, esa parte egocéntrica que nos domina. Es cuando las emociones, el carácter toma control de nosotros y no al revés. Y cuando ya estamos tomados por el espíritu, entonces es cuando surge esa parte de amor y de servicio hacia los demás. Es cuando lo que tenemos como mente, como pensamiento, ya lo traemos cautivo para llevarlo a la obediencia a Cristo y al servicio a los demás. Entonces, es bien interesante esta parte de cómo es que está funcionando nuestro cerebro, cómo es que Dios nos puso una mente donde se generan los pensamientos. Y los pensamientos se van a ir generando de acuerdo a las creencias y de acuerdo al ambiente, a la cultura, a donde nosotros crezcamos y lo que vayamos aprendiendo. Los pensamientos nos van a formar, ¿verdad? Porque son los que les estamos dando cabida. Por tal razón, es importante, todo lo que nos estaba explicando el licenciado, es bien importante que renovemos nuestros pensamientos y que esos pensamientos que aprendimos de la cultura, del ambiente, del entorno, sean transformados por los pensamientos de Cristo que vienen a ser la palabra de Dios y es lo que nos va a llevar a tener esa creatividad para el servicio, para servir a otros. Esta carrera que estamos estudiando es justamente la visión que ha tenido el licenciado aquí en Universidad Trascender, que es algo que pues para mí ha impactado mucho mi vida y ha traído muchos cambios en mi forma tanto de pensar como de actuar hacia afuera, hacia los demás.
porque es un enfoque de servicio, pero es un enfoque de crecimiento, es un enfoque de desarrollo, de expandirse, de no quedarnos en la parte solamente espiritual, de no centrarnos solamente en una parte de pensamiento espiritual. O sea, nosotros necesitamos expandirnos en ese conocimiento interno que nos va a llevar a conocer también a los demás cómo funciona la mente. Es tan importante saber cómo funciona la mente, cómo la mente nos va a llevar a tener pensamientos correctos y generar emociones correctas que nos lleven a desarrollar el servicio y la actitud correcta que a Dios le agrade. Esta carrera, esta visión de Universidad Trascender, de verdad que nos está llevando a una forma de ver la espiritualidad de una manera disruptiva. O sea, fuera del pensamiento meramente religioso. Por esa razón es importante conocer cómo funciona la mente. Esta parte de las neurociencias que hemos aprendido aquí en Universidad Trascender y que pues sé que ustedes también lo van a ir desarrollando, les va a sorprender mucho porque tiene mucho que ver, tiene que estar conectada la mente con el espíritu, no pueden estar separados. No puede haber una desconexión, debe de haber una conexión entre la mente, el alma y el espíritu, para que se pueda funcionar de una manera homogénea y así cumplir con el propósito y establecer el reino como es la voluntad de Dios. Esa es mi participación. Sí, porque de lo contrario, el vivir en una desconexión, pues nos va a llevar a conflictos. Fíjense que el ego es identidad. Mientras mi identidad está en el ego, yo voy a creer que soy Arturo, que soy pastor, que soy esposo, que soy padre, porque es una identidad que me da el ego, ¿verdad? Más sin embargo, esa no es mi identidad, esos son roles que nosotros vamos desarrollando aquí en nuestro entorno y esos roles los voy a comprender a través de ese despertar espiritual, a través de darme cuenta que hay un ego artificial, que hay un falso yo, que por mucho tiempo determinaron mi identidad, pero que no soy yo eso, sino que soy yo algo más. Eso es cuando viene una renovación de entendimiento y entonces comprendo que yo no soy lo que por mucho tiempo pensé que era o pensé que fui, sino que a través de una trascendencia del ego, entonces llego a través de Jesús a conocer un verdadero yo, a tener una verdadera esencia, a comprender el propósito de manera objetiva, de manera precisa del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y por lo tanto vivo con una paz de que esta vida en este cuerpo es pasajera, es momentánea, tiene fecha de caducidad, pero que no soy este cuerpo. Entonces las personas que se apegan tanto al cuerpo sufren porque están flacos, porque están gordos, porque están güeros, porque están prietos, y buscan hacerse un montón de cosas en su cuerpo porque no se aceptan y viven con constantes problemas por cuestiones del ego, de una identidad que todavía no ha tenido una trascendencia. Y todo esto es lo que nos ha venido invitando esta lectura de esta semana a poder tener ese crecimiento y, como lo mencionaba ahorita la maestra, a lograr poder tener esta integración de cuerpo, alma y espíritu y todo lo que comprende, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Por eso en algún momento cuando se ha atacado mucho de la parte congregacional, la psicología, pues imagínense qué locura. Es como si se nos dijera, no estudies el alma, no estudies el alma, no estudies el alma, ¿verdad? Poniendo la parte que conocemos que el alma es la psicología, la parte de la psique. Y entonces, esta parte de la escritura, mis hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Entonces, ¿cuándo viene esa prosperidad?
¿Cuándo viene esa restauración, esa renovación? Entonces, por mucho tiempo, realmente nos han enseñado, nos han prohibido, nos han ritualizado, nos han dogmatizado, pero es a través del estudio. No quisiera escuchar, ¿verdad? Como que ellos están mal y nosotros estamos bien. No, para nada. Únicamente que es a través del estudio que tú vas rompiendo con todas esas creencias, porque de la misma forma ellos si lo enseñan así, es porque así lo entienden, así lo asimilan, así lo comprenden, así lo enseñan. Mas, sin embargo, ya cuando viene la revelación de entendimiento a nuestras vidas, comenzamos a hacer las cosas de manera diferente. Es ¿Verdad? como un pastel, es como un pastel. El pastel se divide en rebanadas, ¿verdad? Y si nosotros le quitamos pues una parte, ya no está completo y necesitamos que esté completo ese pastel. Y no podemos nosotros dedicarnos únicamente a la parte de la mente, como la psicología pura sola, y dejar a un lado el espíritu. Y no podemos dedicarnos únicamente a todo lo espiritual, 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 y dejar a un lado la mente y el cuerpo. O sea, los tres somos uno y de la misma manera tenemos que ir creciendo juntos. Debemos prosperar en cuerpo, en alma y en espíritu. Sí, por Ujú, eso por allá por el siglo XVI, por allá, después de esta revolución de Lutero, de Calvino, se comenzó a dar mucho la parte de que, bueno, yo ya soy salvo, Cristo salvó mi vida y ahora entonces le voy a dar duro a este cuerpo, le voy a dar duro al pecado, porque el cuerpo es el que hay que acabar con él, ujú, y el espíritu es de Dios. así es. Y se cometían un montón de locuras, Ujú, ¿verdad? Inclusive Martín Lutero en alguno de sus escritos, cuando tenía sus luchas con el demonio, tomaba un látigo y se golpeaba el cuerpo porque tenía malos pensamientos, tenía unos deseos medios tremendos y se golpeaba como expulsando, ¿verdad? Decía, expulsando el demonio de su vida, pero bueno, por mucho tiempo se manejó esta creencia, pero bienaventurados vosotros, porque estamos en un tiempo diferente. así es. Ok, adelante, Angélica, adelante. Buenas noches, buenas noches. Sí, Eh, bueno. es muy interesante este tema. A mí me gusta mucho. Tiene tiempo que conozco el libro de Watchman Nee, pero este nos enriquece más. Me llamó la atención que hay varios estudiosos como Crabb o Winnicott que están diciendo que sí deben aceptar tanto psiquiatras como psicólogos y médicos de que realmente hay enfermedades que empiezan en la imaginación por precisamente, hay una asociación, ¿verdad?, entre los espíritus demoníacos con los pecados no confesados. Esto da una revoltura que nos trae culpa, condenación o amargura, tristeza, y que eso a veces venimos arrastrando por años los seres humanos. Y por más que vayan al psiquiatra, el psiquiatra te ayuda con las pastillitas relajándote, pero no te resuelve el problema. El psicólogo, como decía, ¿verdad? Pues si te sientes bien, pues hazlo, ¿verdad? Y realmente la gente no haya respuestas porque se siente mal. Personas, por ejemplo, que a sus hijos les pasaron que los violaron y echan la culpa toda la vida, ¿no? O cosas así por un accidente. Realmente, qué bueno es conocer estos temas como consejeros, porque nos da una amplitud en un panorama para poder entender y traer esas soluciones, ¿verdad? Con la luz de la palabra a las vidas para que puedan ser sanadas. Dice en Jeremías 33, 6, dice, yo les voy a traer sanidad y medicina y los voy a curar y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Entonces, la sanidad de Dios viene con paz y viene con la verdad. Y es bueno porque a veces tenemos un nudo en la mente
con los sentimientos, con los pensamientos, porque me dijeron, porque esto, porque el otro. De verdad que muchas veces las palabras que nos dijeron de niños traen mucho poder, destruyen la vida, haciéndonos pensar, por ejemplo, que como mujeres, ¿verdad? Decía una mujer, una muchacha en consejería, que a ella a los 12 años un desconocido en la calle la violó, nunca supo quién era, fue y le contó a su mamá y la mamá le dijo, pues ya estás destruida, ya ni modo. Pero, Dios mío, qué palabras son esas de una madre a una hija, que ya no valía nada, que bueno, Dios, si ya venía mal, eso la remató. La Y acabó de así, violar la mamá. pues no, la acabó de matar emocionalmente, imagínense. Y luego le dice que de por sí ni la quería tener y que, bueno, qué vida, ¿no? La pobre muchacha pues entró a las drogas, al alcoholismo y se está saliendo de eso poco a poco. Pero cómo entender lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo y poder entender cómo sí hay cosas que la gente piensa, ¿no? A veces le llaman, ¿cómo le llaman a las personas que son, ay, hay una palabrita, que se inventan enfermedades? Psicosomático. Hay una palabrita, no me acuerdo, que le dicen en medicina, pero no me acuerdo, que se inventan, ay, tengo esto, tengo lo otro, ¿no? Y de verdad, yo conocí a una mujer que tenía tantas ganas de tener un embarazo, que se hizo un Psico. embarazo, le nació una bola, pero pasaron 9 meses, 10 meses, 11 meses, y ahí estaba la bola, ¿no? Pues era La carne. ajá, una bola de carne. Embarazo psicológico le llaman. Pero ahí estaba la bola, ¿verdad? Es, Hipocondríacos, ¿no? Son los que se inventan Así ándale, que se es. inventan, que sí. Ajá. Ajá. Y de verdad, y como dice la escritura, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y Job dice, lo que me temía me sucedió. Pero es bueno entender esto como consejeros, aplicárnoslo a nosotros mismos, examinarnos, como dice Pablo, y poder ser sanados, porque yo puedo sanar a otras personas o puedo ser instrumento para sanar si yo primero me dejo sanar por Dios. Y esta información nos ayuda bastante para comprendernos, comprender a otras personas. Gracias. Y así seguimos avanzando. Entonces, prácticamente a manera de ir aterrizando el tema, bien importante todo el papel que juega la parte consciente, la parte inconsciente, la voluntad, las decisiones, las emociones, todo esto que va haciendo todo un compendio, todo un ser holístico, ¿verdad? Del ser humano, un ser integral, que no solamente nos enfocamos, como lo mencionaba la maestra, que le sacas la rebanada del pastel y ya es incompleto. Entonces, por mucho tiempo únicamente se estudió, se guió, se dirigió en la congregación, a veces a seres incompletos, pero ahora la invitación está siendo aprender a mirar al ser de una manera integral, cuerpo, alma y espíritu, y pues aprender de cuerpo, alma y espíritu para así estar siendo guiados. José, no sé si quieras hacer algún comentario, José, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes. Es un tema muy complejo, es un tema muy profundo y son temas que durante años se han estudiado. El ser humano ya está muy estudiado. Sabemos, los que estamos involucrados en consejería, los que estamos involucrados en la terapéutica, sabemos cómo piensa el ser humano, cómo siente, cómo reacciona, cómo se manifiesta ante las cosas que suceden en su entorno. Dentro de las cosas que a mí me ha tocado aprender está el hecho de que hay una gran, y lo digo muy enfáticamente, hay una gran pobreza en el ser humano espiritual,
emocional, mental, y eso da como resultado que justo la gente caiga en los comportamientos, en las actitudes, como el ejemplo que Angélica mencionaba. Una mamá que termina de destruir a su hija, que pasó por una desgracia, que pasó por un suceso catastrófico y la mamá termina de rematarla. Eso habla de lo que hemos aprendido, que conocemos como un reducto mental. El ser humano tiende a vivir muy reducido, a minimizarse, a limitarse mucho. Cuando yo hablo de reducto mental, hablo de que la gente se reduce solamente a conocer lo básico para sobrevivir. Esta mamá que mencionaba Angélica es una mamá con un reducto emocional muy marcado, con emociones muy escasas, con emociones muy negativas. Sabemos actualmente, por poner un ejemplo, el coeficiente intelectual de cada persona se puede medir. El coeficiente emocional también se puede medir y también la capacidad y el nivel espiritual de una persona se puede medir. Todo eso es medible, es parte de lo que nosotros aprendemos para utilizar en terapia. Hay formas de saber qué tan espiritual es una persona. Hay formas de saber qué tan mental es una persona y qué tan emocional es una persona. Yo en talleres, en cursos, en laboratorios que hemos impartido, a mí me gusta comentar esto que les voy a compartir porque es un dato muy interesante que nos ubica en la realidad. Y hemos hecho experimentos, hemos comprobado esto. El ser humano en general, y les invito a que lo piensen un poquito, se limita a una cantidad por semana, vamos a hablar de una semana, se limita a una cantidad de emociones por semana. Todos estamos viviendo en ese pequeño número de emociones que oscila entre 10 o 12 emociones positivas por semana y otras 10 o 12 emociones negativas por semana. Estamos girando en ese círculo emocional muy limitado. ¿Por qué lo digo muy limitado? Porque así como los pensamientos se pueden contar en miles, también las emociones, y eso está documentado, también existen emociones que se pueden contar en miles y que el ser humano promedio está experimentando 12 o 10 emociones, 20 a lo mucho por semana, habiendo miles. Eso nos dice que hay un reducto emocional bien fuerte en las personas y a veces entre nosotros que somos conocedores de estos temas. ¿A qué va dirigido el comentario? Bueno, a que vivimos en un mundo de abundancia, tenemos a un Dios que es extremadamente vasto, que está sobrado, el conocimiento de la palabra de Dios está sobrado, está sobreabundante para nosotros, y a veces nosotros lamentablemente vivimos en esos reductos espirituales, en esos reductos emocionales y mentales por omisión, porque no decidimos enriquecernos espiritual interiormente, no decidimos enriquecer nuestro espíritu. Tengo aquí mi Biblia, dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1, que hay contaminación del espíritu, así como la hay de la carne, hay contaminación del espíritu. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en otras cartas habla de la contaminación de la mente y la contaminación del corazón. Esos son los reductos en los que vive el ser humano en general. Nos toca, por lo tanto, a nosotros, los coaches, los terapeutas, los que estamos trabajando en la vida de las personas, enriquecernos sobremanera, aprovechar el caudal de fortaleza que hay en el Espíritu Santo de Dios, aprovechar el caudal de pensamiento que existe en la propia palabra de Dios y también en la psicología, en la psiquiatría, y aprovechar el caudal de emociones que hay a nuestra disponibilidad para ser ricos interiormente y poder transmitir esa riqueza a la vida de las personas.
Son temas bien amplios, son temas bien profundos, pero yo en este momento les comparto esto y les invito a que sigamos haciendo equipo, sigamos trabajando para enriquecernos en estas áreas y poder llevar sanidad a la vida de las personas. Gracias. Sí, José, gracias. Y bueno, esta parte que comentas, tocando la parte consciente y la parte inconsciente, la gente de manera voluntaria, pero de forma inconsciente, va tomando esas decisiones. Y es por lo que llega a estos reductos, ¿verdad? Y este mundo vasto, el cual nos habla Jesús en Juan 10, ¿verdad? Porque yo he venido a darles vida, a darles una vida plena, a darles una vida en abundancia. Porque no se te olvide también en Deuteronomio que yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Que te doy, te otorgo las ideas para que puedas producir riqueza. Nos ha dado un mundo, una identidad creativa de una manera impresionante a cada uno de nosotros. Nada más que esta parte creativa, esta parte de la revelación, esta parte del propósito de vida, a cada uno lo va recibiendo conforme la búsqueda que cada uno de nosotros tenemos. Algunos lo encuentran a más temprana edad, otros lo encuentran a una edad diferente. Mencionaba José el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual, bueno, tenemos una edad mental que a veces no va a la par con nuestra edad biológica. O sea, yo tengo 47 años de edad, pero al hacerme un estudio de coeficiente intelectual, entonces mi edad mental va a salir con una edad diferente. Es por eso que a veces miramos a personas de 50, de 60 años con una mente de adolescente, porque se sigue comportando, sigue haciendo berrinches como un adolescente, porque no ha crecido, no ha madurado, está en un cuerpo de 50, 60 años, pero todavía sigue teniendo este tipo de comportamientos y ahí vemos, ¿verdad? Esta edad mental y todo esto viene a ser algo para sumar en lo que vamos aprendiendo nosotros. No sé si Rosbelina tuviese alguna pregunta para pasar a la conclusión. Pues aquí nada más para recalcar que hay que cuidar nuestro pensamiento, renovando la mente, ya que a cada acción corresponde una reacción, y acá una causa tiene su efecto. Por eso dice que no debemos tomar decisiones enojados o con mucha felicidad, ¿no? Porque como usted dijo, la emoción es pasajera, la decisión es para siempre. Y me acordé de Carl Jung que decía, cuando el subconsciente no se hace consciente, seguiremos llamando destino. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer consciente algo inconsciente? Esa es mi pregunta. Híjoles, qué pregunta tan buena. Pues precisamente aquí la parte del despertar espiritual es lo que te va a llevar, que era con lo que iniciábamos la clase, ¿verdad? Esta integración de una manera consciente e inconsciente. Un ejemplo, cuando tú vas acompañando a una persona que no es consciente, ¿verdad? Del problema, de la dificultad, de la crisis, de la circunstancia por la que está pasando y a través de las semanas se va a desarrollar un despertar, una aceptación, un reconocimiento en el cual eso inconsciente lo va a hacer consciente. O sea, se va a dar cuenta que se está dando cuenta. Y entonces a partir de ese despertar que va a tener la persona, las decisiones que va a comenzar a tomar ya no van a ser de manera inconsciente, sino que ahora van a ser de manera consciente. Y cuando nosotros vamos llevando a la persona en este puente del inconsciente al consciente, del consciente al inconsciente, del inconsciente al consciente, de tal manera que llega un momento en que la persona dice, ya lo entendí, ya me quedó claro. Ahora entiendo por qué vivía o por qué me pasaba esto. Entonces, también esto, Rosbelina, son como este despertar
que nosotros vamos teniendo y que también le llamamos un despertar espiritual, porque pues comenzamos nosotros a tener nuestra forma de vivir, nuestra voluntad, nuestras decisiones de una manera diferente. Entonces, así rápidamente es como un ejemplo, ¿verdad? Que podría poner. Ahorita está también la mano levantada de la maestra Lupita. Adelante. Sí, bueno, pues también el hecho de saber, vuelvo al tema de cómo está conformado nuestro cerebro, nos cambia completamente la visión, la percepción, como decía la pastora Angélica, se nos amplía cuando nosotros conocemos cómo está formado nuestro cerebro y cómo está cada departamento, se puede decir, en él. Y una de las cosas que pienso que es relevante es tomar en cuenta la parte frontal de nuestro cerebro, porque en ella precisamente se encuentra la percepción de la personalidad. Ahí es donde está funcionando. Esa percepción de la personalidad, ahí está la resolución de problemas, ahí es donde hacemos los juicios, ahí es donde se ve la inhibición del comportamiento, todo lo que se planifica, el lenguaje expresivo, todo eso se encuentra en la parte frontal del cerebro, ¿verdad? Entonces, pues es importante, pues que es parte de nuestra personalidad. Cuando no tenemos una personalidad bien definida, a mí que ya sé ahora dónde se encuentra esa, que está aquí en la parte frontal, entonces cuando me toca orar por alguien que está desubicado, que no tiene una revisión clara, es por eso que se pone la imposición de manos en su parte frontal, para orar, para liberar, para pedir sanidad. Hasta eso es bien importante. Saber en qué punto voy a imponer mis manos para lograr que pues la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues uno no lo hace. Pero hasta eso, conocer, yo cuando estudié, cuando empecé a conocer las partes del cerebro y su función, dije, wow, esto es increíble, porque hasta para orar por las personas uno se enfoca también. No nada más oramos así porque sí. Bueno, esa era que tenía ganas de decir, doctor, gracias. Ok, maestra, gracias. José, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, Arturo. Esa pregunta que hizo Rosbelina es una pregunta del $1,000,000. ¿Cómo hacer consciente lo inconsciente? Uno de los libros básicos de nuestra licenciatura en Trascender es una cátedra que tiene las respuestas a lo que preguntó Rosbelina. El libro Reconciliándose con tu propia sombra. Es un libro que es una verdadera cátedra sobre qué es el inconsciente y cómo hacer consciente lo que está en el inconsciente. Ahí se lo recomiendo a Rosbelina para que si necesita una respuesta más profunda, de verdad que vas a encontrar hasta respuestas de sobra en ese libro. Está hermoso ese libro. Nada más que ellos, como están en licenciatura, todavía no les compartimos ese material, porque como es de maestría, Ok. ese porque los vamos llevando, ¿no? De esta forma hasta que, porque algunos de los escritos, bueno, nosotros los podemos asimilar de una manera diferente, pues también por todo el estudio que se ha venido teniendo, pero en su momento, como lo que hablaba la maestra Lupita, que también lo vemos en maestría, lo que es el secuestro amigdalino, ¿verdad? Como una persona vive con esa identidad secuestrada. Por mucho tiempo, la víctima, por mucho tiempo, nací para sufrir, a mí nunca me va a ir mal, todo lo que hago me sale mal, y está la parte prefrontal secuestrada, y es lo que no le permite, ¿verdad?, poder tener ese despertar, y hasta que no hay una identificación, lo que mencionaba también Rosbelina, poder hacerlo de manera consciente, eso inconsciente, hacerlo consciente, hasta que no se hace una identificación, se lleva el trabajo de la desidentificación, y entonces se libera esa parte secuestrada, y entonces ahora
de una manera comprensible, de una manera con entendimiento, ya no solamente con un aprender, sino ahora con un aprender. Entonces tomo mi lugar y comienzo a hacer las cosas desde una identidad ya no del ego, sino ya no de lo que pensaba, creía, me imaginaba que era, sino ya de una identidad por una revelación divina que ha venido a nuestras vidas. Norma, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, es una pregunta, para llevar a una persona al cliente, ¿hay un tiempo, un parámetro, o sea, o simplemente es conforme a la capacidad y la disposición de la persona, o no sé, hay tiempo en el cual basarnos? Ahora sí que dependiendo de la persona. Ok, como que se estaba cortando un poquito, te voy a responder esperando haber entendido la pregunta. La consejería, pues, te lleva algunas semanas a poder trabajar con la persona. Ya una consejería psicoanalítica te va a llevar a meses a poder acompañar a una persona. Pero si estamos hablando de un coach, a lo mejor le vas a dar una sesión de 3, 4, 5 horas a la persona y no la vas a volver a ver a lo mejor en 1 año, 5 años, 10 años. Entonces, todo va a depender de la formación del terapeuta, pero también va a depender mucho del paciente, de la persona que estamos nosotros acompañando. O sea, tanto depende de uno como de otro, la formación que vamos nosotros recibiendo, de la manera como vamos guiando a las personas. Por eso les hablamos también acerca del coach, les hablamos del discipulado, les hablamos del mentor, les hablamos del padre espiritual, les hablamos del consejero, para que ustedes sepan diferenciar eso y a través de esta diferenciación poder determinar, a ver, a esta persona que me está llegando, le voy a dar paternidad, le voy a dar un discipulado, va a ser consejería, ocupa un coach, y ahí dependiendo de lo que sea, me voy a poner la cachucha, ¿no? Y a través de eso me voy a enfocar y a desarrollar una resolución, ¿verdad? Que está en la persona y que nada más me voy a dedicar a acompañarlo, pero con ese enfoque, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del coach a todo lo demás que mencioné, consejería, discipulado, paternidad, terapia, todo eso? Que el coach no se mete para nada con el pasado. El coach es de aquí hacia adelante. Todo ese potencial, toda esa capacidad que tienes que podrías llegar a ser, y no hace como el psicoanálisis que se mete al genograma, que se mete a la parte de la historia, de la infancia. Entonces, dependiendo, Norma, aquí la pregunta que haces, dependiendo de la persona que vas a atender, y también dependiendo de las herramientas que tú tengas como consejera, como terapeuta, estaría la respuesta. Hay personas realmente que con 5, 6 semanas, 7 semanas, listas quedan para seguir adelante. Hay personas que en la primera sesión te hablan y se descubren por la confianza que ya tienen, ¿verdad? Hacia tu persona como terapeuta, como consejero. Y hay veces que en la primera sesión avanza como 3, 4 sesiones de lo que otra persona va de manera paulatina. Entonces sí depende mucho, no es como una estructura que deben de ser tantas sesiones como una fórmula, sino que aquí va a depender mucho tanto del terapeuta como de la persona que está siendo acompañada. Ok, entiendo. Muchas Oh, gracias. sí, terminando entonces hablando del hombre, la concepción de la ciencia y la psicología tienen, y es definitiva, la de un animal en evolución propenso a trascender su materialidad y a desarrollar capacidades espirituales como lo es razonar, amar, tomar conciencia de sí mismo, y sobre todo en este crecimiento y en este desarrollo que va teniendo la persona se integra
comienza a socializar y la cultura que comienza a desarrollar, pues es una cultura más rica, más inclusiva, más libre, menos dogmática, menos religiosa, con muchos menos tabús, y entonces comienza a ser una cultura más pura, una cultura, podríamos decir nosotros, una cultura de reino, porque la cultura de reino pues no pasa de moda. Sin embargo, la cultura que tenemos y que aprendemos a través de la antropología es una cultura que nosotros estamos siendo transformados hoy por la cultura heredada que nos dejaron nuestros padres, pero nosotros también estamos siendo pioneros de poder dejar un legado, una cultura para las próximas generaciones, y lo que estemos dejando nosotros ahora, lo que hagamos ahora o que dejemos de hacer, es lo que va a influenciar las próximas generaciones. Y esta cultura que estamos nosotros dejando, sea buena o sea mala, va a tener una influencia en las siguientes generaciones. Y así vamos. El ser humano crea cultura, luego la cultura transforma al ser humano, pero el ser humano se reinventa, crea cultura, y así, esta parte es la parte de la historia de lo que es la antropología. Por eso se nos dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que como educadores de las emociones, como consejeros, como terapeutas, somos responsables de estudiar la historia, de qué manera es como se ha resuelto a través de la historia lo que ha pasado, y con todas las herramientas que tenemos ahora, cómo es que nosotros podemos dar un plus, ¿verdad? Para o refrescar o actualizar herramientas para hacer las cosas de manera diferente. Además, en la sociedad científica multidisciplinaria en la que vivimos, se ha hecho del hombre una máquina fragmentada en muchas partes, como, o sea, nos pone el ejemplo del pastel la maestra. Muchos órganos que si se daña alguno de ellos o si voluntariamente se requiere modificar, puede encontrar al especialista y la prótesis correspondiente para repararlo, aumentándolo, disminuirlo a voluntad. Entonces, toda esta desintegración, ¿verdad?, que se ha hecho a través de todas estas especialidades también, pues también es como un limitante, ¿verdad?, que no nos permite poder trabajar con el ser de manera integral y que él pueda comenzar a visualizarse, a percibirse de esa forma, para que la cosmovisión, la percepción que está teniendo del entorno, que le va a dar una interpretación, que le va a llevar a crear una realidad, pues toda esta parte creativa comienza a ser diferente. Así cerramos la parte de esta semana. Tienen una tarea en esta semana del tercer ensayo. Alguien por ahí preguntaba ahí en el chat. Entonces, bueno, lo que hay que entregar ahora es el tercer ensayo. ¿De qué va a ser este tercer ensayo? Sobre la dimensión espiritual del comportamiento humano. Recordando que la primera semana vimos acerca de la plenitud espiritual. Luego, la siguiente semana vimos lo que es la espiritualidad de hoy. Y posteriormente vimos la dimensión espiritual la semana pasada, que se les compartió la clase grabada. Y ahora pues que estamos viendo la dimensión espiritual de la naturaleza. Entonces, con este conocimiento de estas 4 semanas, generen un ensayo de la dimensión espiritual del comportamiento del ser humano, y la invitación es que centren su ensayo en los problemas humanos y religiosos, y que concluyan con una propuesta para poder resolver esos problemas haciendo uso de la consejería espiritual. Esto pues para que ustedes también comiencen a desarrollar esta parte creativa en ustedes. Y también por aquí comentarles alguna indicación que tenemos por parte de la escuela. Se nos está invitando, como estamos en este proceso de poder obtener los ROBOEs, los permisos por parte de la Secretaría de Educación Pública, a partir de este mes de julio van a comenzar a tener como una revisión en todas las clases que nosotros tengamos libres en YouTube. Obviamente las que no estén libres pues no las van a poder ver. Y se nos pide que como escuela dejemos de mencionar la palabra hermano, la palabra pastor,
vamos a mencionar el nombre del alumno o maestro, profesor, facilitador. Entonces, para que nos estén ayudando con esta parte, para estar, al invitarlos a participar, les vamos a mencionar por su nombre, y al hacer una pregunta a un servidor o a quien esté dando la clase, pues maestro, maestra, profesor, que son como las palabras, ¿verdad? El lenguaje que se tiene permitido. Procurar la palabra, amén, gloria a Dios, cosas de esas, irlas como trabajando, enfocarnos nosotros a lo que es el aprendizaje, y ya las clases que podamos ver que estén libres de todo esto, pues son las que vamos a estar dejando libres ahora en julio, y las otras pues las vamos a estar solamente guardando para nosotros, pues para que no tengan acceso a ellas. Les dejo esta invitación. Lo estamos haciendo con todos los grupos para hacerlo de esta manera, y pues pidiéndoles por ahí de su apoyo, ¿verdad? Para que nos ayuden. Maestra Lupita, ayúdanos a hacer una oración y terminamos. Claro, con gusto. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, por la presencia de tu Espíritu Santo, por la sabiduría, el conocimiento, Señor, que nos lleva a nuevos lugares, a crecer, a ensancharnos, Señor, a trascender. Dios Todopoderoso, bendice cada persona, cada vida, cada proyecto que haya en este lugar, en este grupo. Señor, sea bendecido por ti, sean cumplidos los deseos de su corazón, darles la provisión que requieren para seguir adelante, para seguirse capacitando, adiestrando, para poder establecer tu reino en todas las áreas de la sociedad. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.